tal? Vamos ahora ya con la parte que me gusta de la materia, ¿no? La parte de las teorías sociales. Aquí nos comienza el apartado con un caso, ¿no? De que Francisco y Miguel tienen una dificultad para encontrar empleo. Es decir, no lo buscan y lo buscan y no encuentran un trabajo. Algunas personas les comentan que es culpa del gobierno, otros dicen que eso depende del libre mercado, pero allí lo que nosotros tenemos es que son dos interpretaciones diferentes de la misma problemática. Entonces, eso significa que que están analizando el tema a partir de diferentes teorías, ¿de acuerdo? Diferentes teorías sociales, que son las que vamos a estudiar. Bueno, algunas de todas las que existen, y además en un grado muy pequeño. O sea, nosotros estamos en nivel preparatoria, esto es una parte introductoria a estos temas, entonces también me gustaría que ustedes de manera independiente pues ahondaran más en esta información, en estos temas, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, aquí nos da la definición de libre mercado. Ahí chequenla ustedes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿por qué no hablé luego de libre mercado? Porque pues para entender el libre mercado tendría que pasar a entender algunas otras teorías para poder explicarla, y es lo que vamos a hacer posteriormente, ¿de acuerdo? Existen varias teorías, ¿no? La sociología, los estudios sociológicos, las ciencias sociales no tienen ya una respuesta terminada para todos los problemas. Eh, es por ello que siempre están surgiendo nuevas concepciones acerca de la realidad social. Ajá. Y también es padre que no tenga todas las respuestas, ¿no? Porque si ya se tuvieran todas las respuestas, pues significaría que ya el mundo está completamente entendido, cosa que limita las posibilidades del mundo en sí, ¿no? Pero bueno, las ciencias sociales son un campo en permanente construcción, ¿vale? Están avanzando, no siempre han existido las mismas teorías. Lo que ustedes creen hoy, que aparentemente podríamos pensar que siempre se ha pensado y siempre se ha creído, pues no, simplemente es, también ustedes y yo, ¿no? Estamos imbuidos dentro de alguna teoría dominante, ¿no? Que sin darnos cuenta permea también nuestras cabezas. Entre las posturas que vamos a analizar aquí, ¿no? Están las que se denominan clásicas, que es el positivismo, el funcionalismo, el materialismo histórico, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Y además vamos a estudiar un poco lo que es la teoría de la estructuración. Solamente las vamos a manejar a grandes rasgos, pero sí voy a dar algunas ideas para que veamos cómo nos siguen influyendo, ¿vale? Ahora, lo primero que debemos de tomar en cuenta al analizar la sociedad es el método que vamos a usar. Hay dos posturas, ¿vale? Acerca de las ciencias sociales, lo que es el monismo y lo que es el dualismo, ¿vale? El monismo metodológico nos dice que el método para las ciencias, digamos, naturales es igual que el método para las ciencias sociales. Es decir, voy a utilizar el mismo método tanto para una ciencia o para un tipo de ciencia como para otro tipo de ciencia. Y el dualismo metodológico nos indica que de estos dos tipos de ciencia deben de tener un método diferente, ¿vale? Este simbolito significa diferente, ¿vale? ¿Por qué? Unos dicen que debe de ser exactamente el mismo método,
otros dicen que debe ser distinto. Pero ¿por qué existe esta diferencia? Bueno, los que proponen el dualismo dicen que pues el ser humano no es como cualquier otro objeto, ¿no? El ser humano puede influir dentro de su realidad. Entonces, al influir dentro de su realidad, pues ya no se comporta como cualquier otro objeto. Por ejemplo, un objeto de estudio de la química, pues simplemente ahí se encuentra y lo puedo estudiar y listo, ¿no? Pero, por ejemplo, un ser humano no se le puede estudiar del mismo modo. Es más, por ejemplo, supongamos que quiero hacer un experimento con una persona, ¿no? Simplemente ya por decirle que está dentro de un experimento o por ponerlo en ciertas condiciones para la realización de este experimento, pues ya esa persona estaría nerviosa. Entonces, fíjense cómo el ser humano no es un objeto de estudio quieto, ¿no? Tranquilo allí que se queda para ser estudiado como cualquier otro objeto de las ciencias naturales. Entonces, eso es lo que propone el dualismo, que no pueden tener el mismo método. Y el monismo propone que sí, que el ser humano sigue reglas naturales y que hay que seguirlas y estudiarlas, ¿de acuerdo? Y que una vez entendidas esas reglas, pues se va a poder entender la dinámica social, ¿de acuerdo? Eso es lo que propone el monismo metodológico y el dualismo metodológico, de los cuales nos habla aquí el libro, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar. Este video va a durar poco, únicamente nos vamos a ir un video por cada una de las teorías que nos menciona ahí el texto, ¿ok? Vamos primero con el positivismo. Su fundador es Augusto Comte, es ese señor que vemos en pantalla. Vivió de 1798 a 1895. Si se dan cuenta, es muy de la época de la Revolución Francesa. Eso es importante, ¿vale? El positivismo empuja también al conocimiento científico de la realidad social y también influyó bastante en esa época de convulsión social, ¿ok? Lo importante de Comte, una de las cosas importantes de Comte es que él acuñó el concepto de sociología, es decir, es el primero que dice, bueno, estas ciencias que tratan del ser humano en su conjunto, actuando de manera social, se va a llamar sociología. Él, como lo acabamos de mencionar, no, eso no lo habíamos mencionado, él defiende lo que es el positivismo, ¿de acuerdo? Él es el que defiende él defiende bastante el positivismo como una forma de acercarnos a la sociedad. Seguramente ahorita no me están entendiendo qué es el positivismo, pero lo vamos a explicar. Solamente quédense de momento con que el ser humano se le tiene que estudiar desde el punto de vista de Comte, desde una perspectiva positivista, ¿vale? ¿A qué se refiere a grandes rasgos con positivismo? A que busca las leyes invariantes en el mundo natural y social, ¿vale? ¿Y cómo voy a encontrar estas leyes invariantes en el mundo natural y social? Bueno, a partir de datos científicos, ¿de acuerdo? A partir de la información que yo pueda obtener de la sociedad, puedo llegar a obtener las leyes que la rigen, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, ahorita en México, que se está haciendo un censo de población. Con los datos que se obtengan, pues decía Comte que se podrían crear o desarrollar leyes. Y con leyes no me estoy refiriendo a la ley jurídica como la Constitución y cosas así, ¿vale? Me estoy refiriendo a leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, ¿vale? Pero todo a partir de los datos que me otorga la realidad, ¿de acuerdo? Y ya vimos cuáles son los pasos del método científico y cómo se va elaborando una investigación científica. Para los positivistas se tiene que utilizar el mismo método que en las ciencias sociales se debe de utilizar el mismo método que en las ciencias naturales. Si se dan cuenta, entonces el positivismo es de tipo monista, ¿de acuerdo? Es decir, tanto para las naturales como para las sociales se utiliza el mismo método de estudio,
¿vale? Vamos a ver, ahorita no puedo hacer como tal la diferencia porque es el primer teórico que vemos, entonces los teóricos nunca se van a entender, digamos, si yo los estudio a ellos por sí mismos, ¿no? Siempre se van a entender mejor cuando yo los echo a pelear y empiezo a ver contradicciones entre las teorías. Ahora, dado que para Comte la ciencia social utiliza el mismo método que las ciencias naturales, entonces se puede llegar a un conocimiento así exacto de lo que es la sociedad. Eso es importante, ¿no? Porque él piensa que el funcionamiento de la sociedad pues tiene unas leyes invariables y si yo las entiendo puedo saber hacia dónde va, cuáles son los cambios sociales, ¿vale? Eh, ahora, él introduce la ciencia social como una ciencia positiva más, ¿vale? Una ciencia positiva más. ¿Cuáles son las ciencias positivas? Bueno, pues todas las ciencias en general, como las matemáticas, la astronomía, la física, la biología, la química, pero él creía que la sociología, como él le había llamado, él creía que la sociología era, digamos, como que la cima, ¿no? La cúspide, lo más alto de todas las ciencias positivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque explicaba el funcionamiento de lo humano en sí. Y obviamente al explicar el funcionamiento de lo humano, pues tenía que ayudarse de todas las demás ciencias, eso es interesante, se ayudaba de las demás ciencias para poder entender el mundo como un todo y era como que la sociología, la cúspide, como que el resumen de todas las demás ciencias, por así decirlo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Para Comte, existe una ley fundamental que rige el proceso de desarrollo y maduración. Y aquí es interesante porque él piensa que esta ley no únicamente aplica a los seres humanos, ¿de acuerdo? Sino que también rige las ramas del conocimiento y la historia del mundo, lo que les acabo de comentar, ¿de acuerdo? Como que relaciona mucho la ciencia social con las demás ciencias y su avance y cómo la ciencia social en sí es como un entendimiento total de las cosas, ¿ok? Siento que esa definición no fue muy buena, pero vamos a irla afinando poco a poco. No puedo, digamos, meterme luego a la teoría así de manera muy, muy fuerte sin únicamente llevamos un párrafo, ¿no? Entonces, para Comte existen diferentes estadios, ¿no? Dentro del desarrollo histórico del ser humano, del conocimiento y de la historia, ¿vale? ¿Cuáles son estos tres estadios? El estadio teológico. En el estadio teológico es el punto de partida de los seres humanos porque creen todavía en seres sobrenaturales. Todavía creen en seres sobrenaturales y digamos que las fuerzas de la naturaleza pues las vuelven antropomorfas, ¿no? O les dan una imagen y a través de ellas tratan de explicar lo que sucede a su alrededor. Pareciera que no es muy importante hablar de estos temas, pero imagínense cuál era, o sea, imagínense no que viven en esta época, imagínense que viven en la época de este estadio teológico, ¿no? ¿Cuál es la angustia del ser humano? La angustia del ser humano como para preguntarse por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, están tratando de encontrar una respuesta. Imagínense la angustia humana por tratar de comprender o tratar de darle un orden en su mente a lo que está sucediendo, ¿vale? Tratar de ordenar un poco el caos. La mejor forma que se les ocurre a los seres humanos es crear seres sobrenaturales para explicar lo que sucede en el mundo, ¿de acuerdo? Es como un primer acercamiento al mundo. Entonces, no tachemos, digamos, de bobos, de simplistas a las personas de esta época, ¿no? Al ser humano de estas épocas. Porque, pues,
tal vez eran incluso hasta más curiosos y más imaginativos que nosotros, ¿no? Y en la actualidad decimos, la ciencia dice tal cosa. Ya ni siquiera nos angustia, ¿no? Ya ni siquiera nos preocupa en ocasiones, y no generalizo, pero eh, ya no tenemos esa curiosidad que existía antes. Y antes tuvieron la curiosidad y además se atrevieron a dar una respuesta, ¿no? Se atrevieron a dar una respuesta creando divinidades, ¿de acuerdo? Entonces, el estadio teológico es una parte importante. Aquí dice que es el menos importante. Bueno, después del estadio teológico sigue el estadio metafísico. Aquí nos dice que es el menos importante de los tres, ya que solo es transitorio entre el teológico y el positivo. O sea, veamos cómo las fuerzas sobrenaturales todavía... Perdón, estoy haciendo un paréntesis para regresarme al tema anterior. El estadio teológico, fíjense cómo sigue existiendo en la mente de muchas personas, ¿no? Se sigue creyendo en dioses, no sé, en espíritus, todavía se sigue creyendo en ese tipo de cosas. Entonces ahí tenemos el estadio teológico todavía existente. Fíjense cómo no se ha terminado el estadio teológico de acuerdo con Comte. Ahora... pasamos después al estadio metafísico, porque habrá personas que digan, no, pues esas personas no, todavía no están listas para el siguiente paso. Pero vamos a ver qué tan lejos hemos llegado nosotros, ¿no? Después del estadio teológico sigue el estadio metafísico. En el estadio metafísico, para Comte, es un estadio intermedio entre el estadio científico, que es en el que se supone deberíamos vivir actualmente, y el estadio teológico. La única diferencia entre el estadio teológico y el estadio metafísico es que ya no se vuelven antropomorfas las fuerzas naturales, sino que se vuelven abstractas. Es decir, ya no existen como tal, o bueno, ya no piensan el mundo con dioses y realidades sobrenaturales, sino que crean conceptos para tratar de explicar, y ese es un avance, ¿vale? Ese es un gran avance, tratar de comenzar a crear conceptos para explicar el mundo. Por ejemplo, el concepto del destino. Si se dan cuenta, pues, ¿qué es el destino? O sea, aquí es lo importante de Comte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del destino, pues el destino no lo puedo comprobar, no lo puedo medir. Entonces, para Comte eso no es una ciencia positiva, ¿de acuerdo? Eso no es estar haciendo ciencia, porque no tengo datos, no tengo formas de comprobarlo. Bueno, el destino no. Hay una causa primera, un motor de la historia, por ejemplo, ¿vale? Que lo mueve todo. Bueno, ahí si se dan cuenta ya no hay como tal un dios, ¿vale? Pero un motor de la historia es como un poco extraño, ¿no? Ese tipo de pensamiento pues existió en los grandes filósofos, y a veces desafortunadamente despreciamos en muchas ocasiones lo que hicieron estos grandes pensadores, pero creo que pensar a partir de muy poco, o sea, porque el mundo en el que vivía no se conocía todo lo que hoy tenemos. Creo que el mérito de los grandes filósofos de estas épocas es principalmente la curiosidad y el tratar de darle un ordenamiento al mundo, o sea, como que superar el estadio teológico, que a ellos también se les hacía un poco ilógico, pero también crear algunos conceptos más, pues no es cualquier cosa, ¿vale? ¿Cuántos conceptos hemos creado nosotros? O sea, me refiero a nosotros como individuos. Por ejemplo, yo no he creado ninguno en toda mi vida, tal vez, ¿no? Imagínense estos seres humanos tratando de encontrar un concepto que explique no solamente su vida, no solamente cómo le va a ir hoy, sino que traten de explicar el mundo en general. Eso es una labor titánica que hay que aplaudirle a estos grandes hombres, ¿de acuerdo? A estos grandes seres humanos. ¿Qué más? Bueno, aquí decía que el salto del estadio teológico al metafísico era demasiado brusco para las personas. En el estadio metafísico, las fuerzas abstractas, como las que les acabo de comentar, sustituyen a las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Para explicar las causas y los propósitos. Por ejemplo, la naturaleza, ¿no? La idea de la naturaleza, un acto de la naturaleza,
la voluntad de las personas. ¿Cómo puedo yo medir la voluntad, no? Es algo pues que no podría medir como tal, ¿no? Entonces para Comte la voluntad de las personas también sería este algo metafísico, porque no puedo obtener datos de ello, ¿de acuerdo? Para Comte únicamente se mide lo que realmente es medible, lo que se ve, lo que se puede cuantificar tal vez, pero la voluntad de las personas definitivamente no la puedo cuantificar. Entonces ahí tenemos una cuestión por la cual Comte tiene detractores, ¿no? Habrá personas que dicen, bueno, pues no puedo medir la voluntad de las personas, pero vaya que influye en el desarrollo histórico. Es lo que se le va a criticar a Comte posteriormente, ¿vale? La naturaleza, ¿cómo puedo definir lo que es natural, ¿no? O cómo puedo definir que la naturaleza quiso actuar de esa forma, ¿vale? Entonces, para Comte estas cosas son fuerzas misteriosas que tratan de superar a las divinidades anteriores, pero todavía no alcanzan el estadio científico, el estadio positivo que él llama, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto al estadio positivo, nos dice que es el final al que se puede llegar y es el más importante, ¿vale? Es el más importante para Comte. Aquí se encuentran la ciencia que viene a otorgar el orden y el progreso, ¿no? El orden y el progreso a las sociedades. Entonces, como para Comte y para los hombres de esta época, el orden y el progreso y la ciencia y el conocimiento vienen a tratar de liberar a los seres humanos, porque pues nos dan información real, verídica, inmutable, ¿no? Que nos explica todo. Obviamente desde el punto de vista de Comte. Recordemos que apenas estamos viendo nuestra primera teoría, ¿de acuerdo? Entonces no podemos todavía sacar conclusiones muy fuertes, porque pues apenas vamos comenzando, ¿ok? Aquí me gusta, ¿no? Porque Comte con estos simples tres conceptos nos está hablando de cómo el ser humano ha evolucionado, ¿no? Cómo los seres humanos han ido avanzando poco a poco a lo largo de la historia, y cómo esto ha ido cambiando a la sociedad, ¿no? Cómo se pasó de un momento a otro a través de la ciencia, del conocimiento. Y entonces él ya nos está explicando hasta cierto punto la evolución de las sociedades, ¿de acuerdo? Bueno, aquí todavía nos sigue hablando del ejemplo. Bueno, ahora pasemos con el texto que sigue. Este texto me parece muy bueno. Me gustaría que sí le echaran un vistazo y lo leyeran por su cuenta, despacio, ¿no? Recuerden que estos videos no son para que dejen de leer. ¿Okay? Estos videos no son para que dejen de leer, simplemente son un apoyo para cuando ustedes estén haciendo su lectura, como ustedes gusten, ¿no? Primero lo leen, después ven el video, o primero ven el video y después lo leen, y nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque tenemos ya como que una introducción, ya sea con la lectura y ya después el video para reafirmar, o una introducción a partir del video y ya después cuando leo pues ya se me hace más fácil comprender.